Vamos a tomar este ejemplo para demostrar cómo sería considerar los cambios en el flujo volumétrico para un reactor de flujo. Entonces nos dicen por acá que tenemos una reacción, sería esta, la especie A más 2B producen 2C. La reacción se lleva a cabo en un reactor de flujo, por lo tanto tenemos flujo volumétrico. Dice que la alimentación es estequiométrica. ¿Qué significa eso? Que por cada mol de A se está introduciendo 2 moles de B. Se presenta una caída de presión del 10% en el proceso y al mismo tiempo la temperatura aumenta de 300 a 350 Kelvin. Quiere decir que esta operación no es isotérmica y además de eso diríamos que probablemente sea exotérmica debido a que la temperatura está incrementándose. Ujú. Esta caída de presión del 10% y este incremento de la temperatura corresponden a que la conversión de salida del reactor sea 66%. Se sabe que el flujo volumétrico de entrada son 100 litros por minuto. Así que la pregunta es que calculemos cuál sería el flujo volumétrico de salida. Entonces, pues haciendo acá un pequeño planteo y viendo qué tenemos. Nos están dando el dato del flujo volumétrico de entrada. Nos dicen que es 100 litros por minuto. Después de eso, nos dicen que hay una caída de presión del 10%. No nos dicen cuáles son las presiones, pero por ejemplo, si uno dijera que la presión al inicio es 10 atmósferas, una caída de presión del 10% significaría que la presión a la salida serían 9 atmósferas. Ujú. Por lo tanto, un cociente P0 entre P sería igual a 10 entre 9. Ujú. Ok. Bien, después tenemos la temperatura al inicio, dice que era 300 Kelvin, y a la salida la temperatura está llegando a 350 Kelvin. La conversión alcanzada en el proceso es 66%. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos entonces que hacer el cálculo mm, del flujo volumétrico de salida. Entonces, recordando, el flujo volumétrico de salida es igual al flujo volumétrico de entrada multiplicado por 1 más epsilon x multiplicado por P0 sobre P y multiplicado por T sobre T0. Ujú. Entonces, examinando esta ecuación, pues ya el cociente de presiones y el cociente de temperatura los tenemos. Ujú. También tenemos el flujo volumétrico de entrada. Lo que no tenemos es epsilon, ujú, porque incluso nos dieron también la conversión. Entonces, nuestros esfuerzos deben centrarse en determinar cuánto es el valor de epsilon. Recordando la reacción química, ¿ya?, que teníamos por acá, es A más 2B produciendo 2C. Entonces, mm, sería que A más 2B produce 2C. Bien, entonces decían que la alimentación era estequiométrica. Eso quiere decir que por cada mol de A
se alimentan 2 moles de B. Cuando la alimentación es estequiométrica, realmente no hay reactivo limitante porque se está alimentando justo lo que se necesita de cada uno. O en otras palabras también, el reactivo limitante podría considerarse que es cualquiera de los dos. Podría ser A o B. En este caso, por comodidad, vamos a elegir de que A va a ser considerado como el reactivo limitante para nuestras fórmulas. Siendo así, y recordando epsilon, recordemos que epsilon era igual a y a 0 por delta. Y a su vez, recordemos que delta es la sumatoria de las coordenadas de reacción. Y recordemos que para determinar las coordenadas de reacción, yo tengo que tomar todos los coeficientes de la reacción química y dividirlos por el coeficiente del reactivo limitante. Por eso decía que convenientemente es mejor, aunque yo puedo elegir cualquiera de los dos porque la alimentación es estequiométrica, me queda más conveniente elegir A porque su coeficiente es 1. Así que entonces las coordenadas de reacción serían estos números divididos por 1, lo cual ya me facilitaría su determinación. Por lo tanto, entonces tendríamos que la coordenada de reacción de A es menos 1. La coordenada de reacción de B es menos 2. Mientras que la coordenada de reacción de C sería más 2. Entonces delta sería la sumatoria de las coordenadas de reacción. Diríamos que sería menos 1, menos 2, más 2. Por lo tanto, vemos que esta sumatoria nos daría menos 1. Ok, entonces ya tenemos lo que son las coordenadas de reacción. O sea, ya tenemos el valor para delta. Nos está haciendo falta el valor para y a 0. Entonces, igual, analizando que la alimentación es estequiométrica, eso diríamos que la fracción molar de A sería el flujo molar de A en la alimentación o al inicio, dividido entre el flujo molar total. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que entrara 1 mol por segundo de A, o 1 mol por minuto, por decir algo, si fuese así, entonces sabemos que el flujo total de alimentación sería igual a ese mol de A más 2 moles de B, porque como la alimentación es estequiométrica, por cada 1 de A entran 2 moles de B. Así que estaríamos hablando de 1 entre 3, ¿sí? De 1/3. Ya 0 sería 1/3. Por lo tanto, entonces, epsilon vendría siendo 1/3 multiplicado por menos 1, que es el valor de delta. Así que sería menos 1/3. Entonces ya, ahora sí, tendríamos todos los valores listos para poder hacer la sustitución. Por lo tanto, entonces el flujo volumétrico de salida sería igual a el flujo volumétrico de entrada, que son 100 litros por minuto, multiplicando a 1 más epsilon, que es menos 1/3, por x, que es 0.66, y eso multiplicando al cociente de presiones, dijimos que sería un factor de 10 entre 9, y el cociente de temperaturas, que la temperatura final es 350, mientras que la temperatura inicial era
300. Así que si introducimos eso en la calculadora, tendríamos 100, que es el flujo volumétrico de inicio, paréntesis 1 menos 1/3 por 0.66. Cerramos eso por paréntesis. La presión al inicio 10 atmósferas, la presión al final 9 atmósferas y otro cociente que sería la temperatura final 350 entre la temperatura inicial que es 300. Si hacemos eso, entonces vemos que nuestro flujo volumétrico de salida es 101.11. Así que ya finalmente aquí lo que colocaríamos es que el flujo volumétrico de salida es 101.1 litros por minuto. Así que con este ejemplo estamos ilustrando cómo nuestra ecuación del flujo volumétrico se aplica para cuando tenemos cambios en presiones, cambios en temperaturas y cambio en la cantidad total de moles en la reacción. Como decimos, si nosotros nos dijeran que fuese isotérmico, diríamos que este factor no lo tomaríamos en cuenta. Si nos dijeran que fuese isobárico, no tomaríamos en cuenta este. Si nos dijeran que es isotérmico e isobárico, ninguno de estos dos factores influiría en el flujo volumétrico y la simplificación sería entonces que el flujo volumétrico solamente sería función de la conversión y del cambio en los moles que hay en la reacción química.